10 de octubre, San Francisco de Borja, tercer general de los jesuitas, 1510-1572. Cristiano fervoroso, religioso observante y penitente, varón eminente e insigne santo, que en hora providencial contribuye al florecimiento de la Iglesia Católica, así aparece San Francisco de Borja, a quien de cerca lo estudia dentro del marco de su época y de su ambiente. Su padre, nombrado grande de España el año de 1521, era sobrino del Papa Calixto III. Por él emparentó también Francisco con Alejandro VI. Bisabuelo materno suyo fue el rey don Fernando V el Católico. Como muy acertadamente dice un biógrafo, la santidad penetró en la familia Borja con la abuela paterna del santo, doña María Enríquez, la cual permaneció en España con sus 2 hijos mientras estuvo en Roma su marido, don Juan I, entonces segundo duque de Gandía, asesinado en dicha ciudad a 14 de junio de 1497. La virtuosa viuda crió a los 2 huérfanos y más adelante dejó a su hija abrazar la orden de las Clarisas y siguióla ella al poco tiempo. Murió santamente el año de 1537, habiendo anunciado que el mayor de sus nietos consolidaría la casa de los Borjas y llegaría a ser gloria y pres de España y de la Iglesia. En Gandía, ciudad del Reino de Valencia, nació este ilustre santo a 18 de octubre de 1510. Los duques de Gandía criaron a su primogénito en el santo temor de Dios. El mayor contento del niño era oír hablar del cielo. Gustábale hacer altarcitos e imitar a los sacerdotes en las ceremonias eclesiásticas, y siendo de 10 años, repetía en casa los sermones que había oído. Su padre tenía las ideas de aquel tiempo respecto a la vocación de los primogénitos de la familia noble, y así solía decirle con donaire: «Armas y caballos te hacen falta, Francisco, y no santos y sermones. Sé devoto, pero no dejes ser cumplido caballero». Con creces pagaba el niño a sus progenitores el trabajo de su educación. Queríalos con delirio, pero con amor verdadero y sobrenatural. Habiendo muerto su madre el año de 1520, tuvo tanto miedo Francisco de que se hallara padeciendo en el purgatorio que, para librarla de él, oraba y disciplinaba su cuerpecito sin compasión. A raíz de aquella muerte y de algunos trastornos políticos, llevóle el duque a Zaragoza y lo dejó en poder de su tío don Juan de Aragón, arzobispo de aquella ciudad, para que continuase allí sus estudios. El preso de la Inquisición, Marqués de Lombay. Temió el duque don Juan que Francisco abrazase la carrera eclesiástica y, así para impedírselo como para acostumbrarle a vida más conforme con las usanzas del siglo, solicitó de Carlos V, en favor de su hijo, el año 1522, las funciones de paje de honor de la infanta doña Catalina. Pero ésta tuvo que dejar a España el año 1525 para casarse con Juan III, heredero de la corona de Portugal. Don Juan de Borja llamó a su hijo y le hizo terminar los estudios con el arzobispo de Zaragoza. Menos de 3 años después, a 8 de febrero de 1528, le envió su padre a la corte del emperador, a la sazón en Valladolid. En este viaje, al pasar por Alcalá, se encontró con un pobre caballero que los ministros de la Inquisición llevaban a la cárcel. El hijo del duque de Gandía se paró a mirar al desgraciado con aire tan bondadoso que impresionó vivamente a un doctor de la universidad. El preso era Ignacio de Loyola, futuro fundador de la Compañía de Jesús.
Aquel doctor fue después discípulo de Ignacio y Francisco su segundo sucesor. Sus cualidades morales, sus aptitudes físicas, tanto como su buen ingenio, presagiaban al joven caballero brillante carrera en la corte, pero menudeaban los peligros morales en aquel ambiente y pronto cayó en ello el santo mozo. Por eso determinó defenderse del vicio por todos los medios. La recepción devota de los sacramentos y la devoción a María fueron sus armas principales. Aquella vida no le impedía, sin embargo, cumplir fielmente sus obligaciones. Prendado Carlos V de las virtudes y caballerosidad de Francisco, casóle con una señora portuguesa, doña Leonor de Castro, dama muy favorecida de la misma emperatriz Isabel. Efectuóse el casamiento el mes de julio de 1529. El siguiente año ascendió el emperador a marquesado la baronía de Lombay, que Francisco había recibido como dote, y nombró al nuevo marqués Montero mayor de palacio y caballerizo mayor de la emperatriz. Lección de la muerte, virrey de Cataluña. El joven marqués de Lombay siguió al emperador Carlos V en su expedición a Francia. Más tarde afligióle en Segovia grave enfermedad y con esto determinó apartarse del siglo cuanto le fuera posible. Fue desde entonces más dado a la piedad y a la lectura de libros santos y empezó a confesarse cada mes, cosa de muy pocos usada en aquel tiempo. No era amigo de jugar, prefería la caza y la música. Desde el año 1532 comenzó a componer algunas obras para órgano que han sido muy usadas en las iglesias de España. La misa sine nomine, atribuida a Rolando Lasso, pertenece a lo que se cree a las obras del duque de Gandía. Poco a poco le iba el Señor trayendo a vida perfecta. Otro suceso, tan trágico como imprevisto, impresionó vivamente su alma: la muerte de la emperatriz doña Isabel, acaecida en Toledo el 1 de mayo de 1539, estando el emperador en cortes, con fiestas y regocijos extraordinarios. El cuerpo de la emperatriz se había de enterrar en la Capilla de los Reyes en Granada. Era costumbre hacer aquella jornada con gran acompañamiento. Carlos V dio este delicado encargo al marqués de Lombay, caballerizo mayor de la emperatriz. Francisco partió para Granada con lucida escolta de oficiales y caballeros nobles y principales. La gente acudía en tropel por donde pasaba para dar el postrer adiós a su bienhechora. Llegados a Granada el 16 de mayo, la fúnebre comitiva adelantó hasta la catedral entre dos filas de soldados. Al hacerse al día siguiente en la Capilla de los Reyes el reconocimiento del cadáver de la emperatriz, horriblemente descompuesto, sintió Francisco de Borja aquel hondo desengaño de la vanidad del mundo, momento decisivo que fue trasladado al lienzo por el inspirado pincel de Moreno Carbonero. Aquel desengaño, sin exteriorizarse en las actitudes dramáticas que fantasea Cienfuegos, pasó todo en lo interior, obrando aquella insigne conversión no de vida pecadora en cristiana, sino de vida buena en perfecta, que el santo recordaba años adelante en su diario espiritual. Todos los caballeros allí presentes juraron que allí quedaba enterrado el cadáver de la emperatriz. Después que el marqués de Lombay oyó el elocuente sermón predicado al día siguiente, 18 de mayo, por el apóstol de Andalucía, beato Juan de Ávila, le comunicó toda su alma y el plan de vida que se había trazado de más oración, lección espiritual y mortificación conforme a la luz recibida del Señor. Entonces dióle Juan de Ávila un consejo que contenía 3.
luchar contra la ambición, contra la envidia y contra la afición a los placeres. El marqués de Lombay se propuso seguirlos fidelísimamente. El día 26 de junio de 1539, Francisco fue nombrado virrey de Cataluña y por aquel mismo año caballero de la Orden de Santiago, lo que le aseguraba, aún materialmente hablando, grandísimas ventajas. Cataluña se hallaba desde tiempo atrás infestada de bandoleros y salteadores y no había camino seguro. Francisco emprendió contra ellos una lucha sin tregua que le dio mucho que hacer. Algunos fascinerosos pagaron con la vida sus crímenes. Por cada uno de ellos mandó el virrey decir 30 misas. No se limitó a eso el trabajo de Francisco. Puso orden en la gente de guerra, arregló el puerto y baluartes de Barcelona y fortificó el Rosellón. Tuvo también que luchar contra el relajamiento de algunos conventos. El marqués de Lombay era esclavo de su obligación. No obstante, mostrábase bondadoso con los presos, suavizando cuanto podía ciertos castigos corporales usados en aquel tiempo. Con la muerte de su padre, acaecida a 7 de enero de 1543, pasó a ser cuarto duque de Gandía. Profesión religiosa y sacerdocio. Habiendo administrado a Cataluña con notable acierto y llevado a feliz término algunas empresas militares, tomó ocasión de la muerte de su padre para retirarse. Suplicó al emperador le diese licencia para irse a su estado y conocer y gobernar a sus vasallos. El emperador convino en ello y, el mismo año de 1543, dejó Francisco el gobierno de Cataluña y se fue a Gandía. Murió la duquesa doña Leonor a 27 de marzo de 1546. Francisco no aspiró desde entonces sino a darse totalmente a Dios cuando sus obligaciones de Estado se lo permitiesen. Entretanto, siguió llevando vida santa y sencilla dentro del fastuoso cuadro digno de su noble condición y buscando colocación para sus hijos. Desde el año 1541 pertenecía a la Tercera Orden Franciscana y seguía los consejos del humilde Fray Juan de Tejeda, pero más íntimas relaciones tenía ya con los padres jesuitas y con su fundador San Ignacio. Mostrábase con ellos sumamente liberal. El día 2 de junio de 1546 hizo voto de entrar en la compañía y por consejo de San Ignacio se dio al estudio de la teología. El mismo santo fundador suplicó al Papa Paulo III que diese licencia al duque para hacer los votos de la compañía, aunque permaneciendo aparentemente seglar y facultad para administrar por mientras disponía las cosas de sus estados y casa. Obtenido el privilegio, Francisco profesó a 1 de febrero de 1548. A 20 de agosto de 1550 se graduó de doctor en la Universidad de Gandía por él fundada y a 31 de agosto dejó a Gandía y partió para Roma sin que nadie sospechara el principal motivo del viaje. En Roma le recibieron con los honores debidos a su noble condición, contra su voluntad que era entrar de noche y sin ruido. Escogió para su habitación la casa de la Compañía de Santa María de la Strada. Dio principio al colegio romano que San Ignacio solía llamar Colegio Borja y que, tomando nombre del Papa Gregorio XIII, se llamó Universidad Gregoriana. Quizá adivinó o conoció el Papa Julio III el propósito del duque de Gandía. El emperador don Carlos pidió con gran instancia para Francisco el capelo cardenalicio. El pontífice se resolvió a hacerlo con gran aprobación del Colegio de los Cardenales. Esto dio ocasión al santo para hacer pública su determinación de entrar en la compañía. Para ello necesitaba licencia del emperador.
El duque la pidió por carta de 15 de enero de 1551. Recibió la respuesta hallándose en Oñate a 11 de mayo del mismo año, con lo cual renunció a sus bienes ante notario, quitóse la barba y se vistió el hábito de la compañía. Merced a una dispensa que le permitía recibir uno tras otro los sagrados órdenes, los recibió en menos de 2 semanas y se ordenó de sacerdote en Oñate a 23 de mayo de 1551. Religioso, pruebas. Habida cuenta de la influencia que podía ejercer un señor tan principal, trocado en la humildad, Padre Francisco, el general de la compañía no le asignó provincia alguna de la orden, sino que le dio libertad para ejercer el ministerio como fuese de su agrado. El nuevo sacerdote se hizo apóstol de Guipúzcoa, donde logró indecible fruto con la predicación y el ejemplo. También predicó diversas veces en Pamplona a instancias del virrey de Navarra, don Bernardino de Cárdenas, en Burgos, Valladolid y otros pueblos de Castilla y en Andalucía. Pasó luego a Portugal, llamado por los reyes, y admiró a todos con su humildad y doctrina. Otra vez se trató de ofrecerle el capelo cardenalicio. Julio III pidió al emperador 4 españoles para hacerlos cardenales y Carlos V encabezó la lista con el duque de Gandía. San Ignacio no se determinaba. Francisco estaba pronto a obedecer a su superior. Este zanjó la cuestión en sentido negativo y por su orden, a 22 de agosto de 1554, el padre Francisco emitió los votos simples que se añaden a los 3 solemnes. De allí adelante se podía aceptar dignidades eclesiásticas a no ser que el Papa le obligase a ello so pena de pecado. Murió San Ignacio el 31 de julio de 1556 y fue elegido para sucederle el padre Laínez. Un voto tuvo en el escrutinio el padre Francisco de Borja, quizá el del mismo padre Laínez, que quería con ello designar de antemano su futuro sucesor. Entretanto, Francisco fue confirmado en su cargo de comisario general de la Orden en España y en las Indias Orientales. Vio en Ávila a Santa Teresa de Jesús y aprobó su vida espiritual. El emperador Carlos V mandó llamar a Francisco a Yuste y a Valladolid los años 1555 y 1557 y le nombró testamentario suyo. Estando ya en la agonía, llamóle otra vez. Falleció el emperador a 21 de septiembre de 1558 y el padre Francisco predicó en los funerales que se celebraron. No le faltaron pruebas con las que el Señor quería desasir más y más su corazón de las cosas del siglo. El año de 1558 murió una hija suya y, al año siguiente, uno de sus yernos. Vinieron luego sus propias enfermedades. En Évora, donde predicó la Cuaresma del año 1560, le sobrevino un ataque de parálisis. Llamado a Roma en el mes de junio siguiente por el padre Laínez, tuvo que detenerse en camino por haberle acometido la gota. Propósito general: su muerte. Durante la ausencia del padre Laínez, que se hallaba en el Concilio de Trento, el padre Francisco ejerció el cargo de vicario general de la orden. El Papa Pío IV le trató con benevolencia, pero trabó amistad el santo en Roma, sobre todo con el dominico Miguel Ghisleri, que había de ser San Pío V. Francisco fue nombrado asistente general de España y Portugal el año de 1564. Solo desempeñó este cargo unos meses porque el padre Laínez murió a principios de 1565 y luego el asistente pasó a ser vicario general por segunda vez. 5 meses más tarde, a 2 de julio, se celebró en Roma capítulo general de la compañía y en él
fue elegido Francisco prepósito general de la orden por 31 votos de los 39 electores. Entre estos se hallaba San Pedro Canicio y el beato Ignacio de Acevedo. No fue San Francisco de Borja el superior melancólico y decrépito que alguna vez se ha querido pintar, sino muy cumplidor, solícito de su responsabilidad, sumamente activo, mansamente autoritario, persuasivo, diplomático, humilde y bondadosísimo. A los superiores solía aconsejar que fuesen muy afables. «No echéis recta la plomada», les decía, «dejadla ondear». Trabajó por espacio de 2 años en la nueva redacción de la regla de la compañía. Dio principio a la casa noviciado de Roma y entre los nuevos novicios tuvo a San Estanislao de Kostka. A instancias del rey don Felipe II, dio fuerte impulso a las misiones de América y, más adelante, juntó sus esfuerzos a los del Papa San Pío V para provocar la necesaria reforma de la Iglesia. El año de 1571 mandóle su santidad que acompañase al cardenal Alejandrino, sobrino suyo, en su legación a España, Francia y Portugal, con el fin de formar una liga contra los turcos que amenazaban gran ruina a la cristiandad. En Valencia le recibieron sus hijos acompañados de la flor de la nobleza de la ciudad. A instancias del patriarca beato Juan de Ribera, predicó en la iglesia mayor con extraordinario concurso de fieles, deseosos de oír al santo duque. A 8 de febrero llegaron a Blois de Francia, residencia de la corte del rey Carlos IX. San Francisco exhortó a los reyes con vivas razones a conservar la fe católica en su reino. La vuelta a Roma fue trabajosísima. Sobrevínole en este viaje recia calentura, con lo que fuele menester pasar el verano en Ferrara, en casa de su primo el duque don Alonso de Este. Su estado era tan grave que no quiso el duque participarle la muerte de San Pío V, a quien había sucedido Gregorio XIII. Pasando por Loreto, llegó a Roma ya moribundo, a 23 de septiembre de 1572. Muchos cardenales y embajadores acudieron a visitarle en su agonía. Finalmente, habiendo recibido el santo viático y la extremaunción, y bendecido a todos los padres presentes y ausentes, dio su alma al Creador poco antes de medianoche del 30 de septiembre de 1572, siendo de 62 años de edad. Proceso de su canonización, culto. Una curación notable obrada el año 1607 en la persona de la duquesa de Sea, nuera del duque de Lerma, dio mucho que hablar en España y fue causa de la instrucción del proceso en varias diócesis desde 1608 a 1611. Hallándose la duquesa en un parto dificilísimo con grave peligro de muerte, trajéronle un hueso del bienaventurado Padre Francisco y, habiéndose encomendado a la intercesión del siervo de Dios, quedó viva y sana, teniendo todos esto por milagro. El 22 de abril de 1617, las reliquias de San Francisco fueron entregadas a su nieto, el duque de Lerma, que edificó en Madrid la iglesia de San Antonio, donde mandó arreglar un sepulcro para recibirlas. A 31 de agosto de 1624 se promulgó un decreto que declaraba poder proceder a la beatificación y canonización de Francisco de Borja. Conforme a los usos de entonces, dicho decreto le otorgaba ya el título de beato. Con fecha 23 de noviembre del mismo año, Urbano VIII concedió licencia a las casas de la Compañía de Jesús y a los estados de la familia Borja para venerar públicamente al nuevo beato. La duquesa de Gandía ofreció para recibir las reliquias de San Francisco una urna de plata, la misma en que hoy día están depositadas.
Solemnísimas fiestas se celebraron en Madrid los meses de septiembre y octubre del año 1625. El famoso decreto del Papa Urbano VIII reformó el proceso de las causas de los santos y retrasó de unos años el de Francisco de Borja. Se llevó adelante desde el 26 de febrero de 1647. El Papa Clemente X canonizó al Santo Duque de Gandía y prepósito general de la Compañía de Jesús por carta apostólica de 20 de junio de 1670. Los cultos solemnes se celebraron en Roma a 12 de abril del siguiente año, al mismo tiempo que para los santos Cayetano de Tiene, Luis Beltrán, Felipe Benicio y Rosa de Lima. Las solemnidades celebradas en Madrid el mes de agosto de 1671, con ocasión de la canonización de San Francisco de Borja, fueron extraordinarias y solemnísimas. Levantáronle no menos de 17 altares. El año de 1672, las reliquias de San Francisco de Borja fueron trasladadas a la nueva residencia de los padres jesuitas. Cuando la supresión de la orden, el año 1767, pasó la Iglesia a los padres del oratorio. El rey José Bonaparte requisó, el año de 1809, los objetos preciosos de las iglesias. Felizmente los padres tuvieron idea de pintar el relicario de color de bronce y con eso lo salvaron del embargo. Cuando la Revolución de 1835, la urna de plata fue también librada del pillaje. Al siguiente año volvió a la iglesia de San Antonio. Unos años permanecieron las sagradas reliquias en la iglesia de Jesús Nazareno y, finalmente, a 30 de julio de 1901, fueron depositadas en la nueva iglesia de la Compañía de Jesús.